La superficie terrestre que se presenta ante nuestros ojos como paisaje inmutable está, sin embargo, en permanente evolución. Una mirada observadora permite detectar pequeños cambios que se producen de forma constante. Otros, más impresionantes, ocurren de forma episódica y a menudo cobran tintes de tragedia. La investigación científica demuestra que muchos de los paisajes actuales eran diferentes en el pasado. La existencia en el interior de los continentes de fósiles de origen marino como estos constituye una prueba de que áreas que hoy están formadas por montañas fueron mares en otros tiempos. Incluso en épocas recientes podemos apreciar cambios importantes en algunos lugares, como ocurre por ejemplo en el puerto de Palos en Huelva, del que partió Colón, que en la actualidad está apartado del mar por avance de la línea de la costa. Todo ello se debe a que en la superficie terrestre, formada por materiales rocosos, el relieve es el resultado de la acción de fuerzas de diferente origen que actúan de forma conjunta y constante en un proceso de construcción y destrucción del relieve. Unas fuerzas internas proceden de la energía del globo terrestre. Estas fuerzas son responsables de la disposición y estructura de los materiales. Otras fuerzas, externas, consecuencia de la energía solar, modifican aquellos materiales en superficie, provocando desgaste en unas zonas y acumulación en otras, por medio de una serie de procesos a los que en conjunto llamamos demodelado. Las fuerzas externas actúan por medio de diversos agentes. Unos proceden de la atmósfera. Otros de la hidrosfera. Y otros de la biosfera. Muchas formas de relieve son el resultado de la dinámica interna de la Tierra. El interior de nuestro planeta está formado por varias capas. La más superficial es la litosfera, que está compuesta por roca rígida y fragmentada en placas. Debajo de ella se ubica la astenosfera, una capa blanda de roca semifundida. A mayor profundidad se encuentra el manto, una capa de roca semilíquida. En el centro de la Tierra se halla el núcleo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas, de un promedio de 70 kilómetros de espesor, que flotan en un océano de roca líquida, conocido como magma. Estas placas, llamadas tectónicas, llevan moviéndose millones de años. Y han dado la forma a la superficie de nuestro planeta. Normalmente estos movimientos son imperceptibles. La capa más externa de la Tierra, la litosfera, que es sólida y fría, descansa sobre otra capa más caliente y fluida, la atenosfera. La litosfera no es una única capa sólida, sino que está dividida en placas llamadas tectónicas. Las divisiones entre ellas se llaman límites de placas. Las corrientes de convección de calor dentro de la atenosfera provocan que las placas tectónicas se muevan desde 1 hasta 16 centímetros cada año, unas separándose y otras apretándose. Desplazamientos de las placas litosféricas. Debido a la energía interna, el manto de la Tierra es dinámico. Los movimientos de masas de roca en esta capa plástica afectan a las placas de la litosfera, haciendo que se fragmenten, se desplacen o cambien de tamaño. Al cambiar, las placas entran en contacto de varias formas posibles. Placas convergentes.
Estas placas se mueven una hacia la otra. Generalmente, una de las placas se introduce bajo la otra y se hunde hacia el manto, donde se destruye. Esto genera fuerzas y fricciones que producen el levantamiento de una cordillera en la región, el ascenso de magmas que dan lugar a volcanes y un gran número de terremotos. Placas divergentes. Estas placas se alejan una de la otra. Al hacerlo, entre ellas se forma una grieta a través de la que salen materiales fundidos del manto que solidifican en el exterior. Como consecuencia de esta actividad, se forma nueva litosfera. Placas con movimiento lateral. Estas placas rozan al desplazarse en una misma dirección, pero en sentido contrario. Esto genera tensiones en las rocas que desencadenan numerosos terremotos en estas regiones. En el manto, como resultado de las altas temperaturas, se generan corrientes de convección. Las corrientes de convección pueden provocar, en su fase descendente, la aparición de fosas oceánicas y la subducción de placas. En la ascendente, la rotura de bloques continentales, la expansión del fondo de los océanos, formación de dorsales oceánicas y las zonas de abducción. Y en su movimiento horizontal, el desplazamiento de las placas. Los movimientos de las placas pueden ser de tres tipos. De colisión, cuando dos placas continentales se acercan o chocan, la litosfera se acorta, se pliega o se quiebra. Esto produce la formación de cadenas montañosas, como la cordillera del Himalaya. Dos placas oceánicas convergen y una desciende por debajo de la otra, dan origen a la cadena de volcanes, como las islas Fiji. Una placa oceánica colisiona con una continental, la corteza oceánica se hunde y es absorbida por el manto. El resultado es la formación de cadenas de montañas como la cordillera de los Andes. De desplazamiento lateral, cuando dos placas se mueven de manera paralela, pero en sentido opuesto. Un ejemplo de este tipo de desplazamiento es el que ocasionó la falla de San Andrés en California. De separación, cuando en la fase ascendente de las corrientes de convección, el material magmático emerge desde el interior de la Tierra y las placas se separan en direcciones opuestas.